¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. La Comisión de Constitución del Senado aprobó y despachó, tras casi 4 años de discusión, el proyecto que permite el matrimonio igualitario. La tramitación en la instancia terminó este martes, luego de que el presidente Sebastián Piñera le pusiera suma urgencia a la iniciativa que ingresó en septiembre de 2017. Tras ser aprobado el texto en particular, la comisión terminó por rechazar las 2 indicaciones del senador Iván Moreira y el ex senador Víctor Pérez, pendientes para completar su discusión. De esta manera, el proyecto avanza en el Congreso y está a la espera del informe financiero que emana de la Comisión de Hacienda previo al debate en sala. Además, debido a la urgencia impuesta por el mandatario, se espera que el proyecto pueda ser visto por el Pleno del Senado esta o la próxima semana. Vamos a la mesa de conversación. Y vamos a conversar justamente con un senador que hoy está en un día particular porque ha asumido la presidencia de su partido, Renovación Nacional. Francisco Chaguán, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Gracias, Matías. ¿Cómo está? Un abrazo. Igualmente, pues. Bueno, antes de entrar al tema de RN en particular, quiero ir a... ¿Usted está en la comisión que estaba viendo el matrimonio igualitario? No. Sáqueme de una duda. Este proyecto que se ha aprobado en comisión, ¿lleva la adopción también o no? No. Entiendo que no, ¿no? No, solamente matrimonio igualitario, pero sin posibilidad de adopción. Así es, son proyectos distintos que tienen trámites distintos. Sí. ¿Y de qué sirve un matrimonio igualitario si es que no tienen los mismos derechos del resto? O sea, ¿de qué sirve un matrimonio si es que no puede formar una familia como le parece a quienes componen ese matrimonio? A ver, son instituciones distintas que tienen finalidades completamente diferentes. Primero, el matrimonio que está contemplado en nuestro Código Civil chileno establece efectivamente que el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer, el artículo 102, y que establece ciertos objetivos justamente de esa relación en común, de procrear, de auxiliarse mutuamente, y eso es lo que se está modificando en virtud de este proyecto de ley que está en el Parlamento. Una cosa distinta a la ley de adopciones, que debe estar, es una institución que debe estar en función del interés superior del niño, y que dice relación fundamentalmente con un tema completamente distinto. Y ciertamente acá hay que realizar en nuestro país una modificación sustantiva a la ley de adopciones para los efectos de poder establecer aceleraciones de los plazos, debido a que las declaraciones de susceptibilidad para las adopciones de hoy día tardan años. Y también tenemos otro problema, que en nuestro país básicamente los niños, niñas y adolescentes, efectivamente, pasado determinadas edades, son de alguna manera menos requeridos para las adopciones, habiendo tantas parejas que hoy día necesitan o quieren formar una familia. Justamente con esa razón, senador Chaguán, sí hay muchos niños o niñas o adolescentes que no tienen una familia donde vivir, y si el Estado reconoce el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo, ¿por qué no, con mayor razón, permitir que estas personas, que el Estado los ha reconocido en capacidad de matrimonio, si es que se aprueba este proyecto, puedan adoptarlos? No, que son instituciones distintas, Matías. Sí, Una es la modificación a la institución del matrimonio, donde podrán haber diversas opiniones, desde el punto de vista de que si este es un contrato en que debiera establecer una institución que debe estar contemplada fundamentalmente en la unión entre un hombre y una mujer, o bien parejas del mismo sexo, que es una discusión completamente distinta. Es en la ley de adopción donde se ve quién puede adoptar. Así es, la ley de adopción, en la que además es una institución distinta que debe ser mirada desde el punto de vista del interés superior del niño, y en sus derechos que hoy día están contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes en materia de derechos humanos, y particularmente en el derecho que tiene un niño a formar una familia, a ser parte de una familia, a tener
No era el tema que nos congregaba, lo saqué de contexto, pero es que me interesa, se nos puede acabar el tiempo y ese tema es interesante ponerlo. Suena raro que hay una ley de matrimonio civil y que este matrimonio no puede adoptar como los otros matrimonios que hoy día son permitidos. Al menos es que la reforma de adopción, la ley de adopciones, Matías, la modificación a la ley de adopción es muchísimo más profunda que el tema que usted plantea. Y va a permitir que dice relación con los plazos y los tiempos de declaraciones de susceptibilidad, con la necesidad efectivamente de dar los trancos. Senador, pero esa modificación de la ley de adopción va a hablar sobre el matrimonio, si es que el matrimonio está aprobado ya entre personas del mismo sexo. Es que ahí está la confusión, Matías, porque, vuelvo a insistir, la institución de la adopción está en función del interés superior del niño. Pero dice que no son susceptibles de adoptar. No, por eso le digo. Entonces, cuando finalmente se está hablando de cómo un niño debe o no tener derecho a formar una familia, esto no dice relación con el carácter heterosexual No, matrimonios. O las preferencias sexuales de las parejas, sino que más bien dice relación con cómo somos capaces de darle a ese niño, niña, adolescente que no tiene una familia, un hogar, una familia, y eso es lo que está en discusión. Y esto es mucho más profundo del derecho de personas del mismo sexo a adoptar o no adoptar. A ver, y vamos al tema al cual nos había convocado, senador Chaguán. No son tantos los minutos, podríamos hablar otro rato de eso, pero hoy día, en la primera jornada suya como presidente de RN, se determina algo que algunos lo ven como un golpe muy duro, no una sentencia definitiva, pero un golpe muy duro a la candidatura de Mario Desbordes. Ustedes han señalado que hay o se decreta la libertad de acción para los militantes de RN, ¿no? ¿Cómo es? Explíquemelo. No. Yo quiero aclararle, Matías, que es muy distinto que la libertad de acción, cuestión que nosotros no hemos debatido, no nos hemos pronunciado, que una cosa que hemos conversado con el candidato presidencial del partido, Mario Desbordes, es que nosotros no vamos a perseguir a aquel militante de Renovación Nacional que tenga una opción presidencial distinta. Entonces yo distinguiría, una cosa es la libertad de acción, cuestión que deberá pasar por los órganos internos e institucionales del partido, particularmente su Consejo General. Hoy día el candidato del partido es Mario Desbordes. Y una cosa distinta, cuestión que, vuelvo a insistir, hemos conversado con Mario, dice relación con que nosotros no vamos a perseguir a aquellos militantes que tengan una opción presidencial distinta a la del candidato formal y oficial del partido. ¿Y esto por qué? Si los que no tenemos cultura partidaria, explíquenos qué significa lo contrario. Cuando alguien milita en un partido, ese partido decide con su orgánica oficial, legal, a un candidato, los militantes normalmente están obligados, bueno, en el secreto de la Cámara nadie sabe, pero al menos no hacer propaganda, no decir públicamente que está por otro candidato, ¿eso ameritaría normalmente un castigo, una sanción, una expulsión? Sí, efectivamente. Lo que normalmente ocurre es que si una persona efectivamente no acata una decisión del Consejo General, podría ser sometido a los órganos disciplinarios internos, al Tribunal Supremo. Entonces, junto con Mario, lo que nosotros hemos conversado es que la candidatura de Desbordes debe fundarse en la persuasión, en el despliegue territorial, en poder ser capaces de entusiasmar corazones y no en la imposición. Y eso es un tema que hemos conversado con Mario Desbordes y un tema que lo hemos resuelto de esa manera, porque efectivamente a mí me toca conducir un partido diverso, un partido que tiene opciones distintas, y en ese contexto lo que yo he señalado es que las decisiones tienen que ser institucionales. Y será un nuevo Consejo General del partido que fue elegido hace unos días atrás junto con esta nueva mesa central, la que irá a resolver un camino en una dirección distinta a la de la definición del candidato presidencial, que es hoy día Mario Desbordes. Entonces, la cosa es clara. Nosotros no hemos decretado libertad de acción, simplemente hemos señalado y hemos concordado con el candidato presidencial que no va a ser la imposición, sino que la persuasión es el mecanismo para que la candidatura de Mario Desbordes pueda aprender y tener una alta adhesión ciudadana. Silvio Rodríguez,
en una de sus letras dice que no es lo mismo, pero es igual. No sé si la conoce. Pero lo que me está diciendo Mucho, usted, porque yo soy fanático de Silvio Rodríguez. Conoce entonces esa frase. Porque lo que me está diciendo usted no es lo mismo, que en este caso es distinto. pero es igual. Pero en fin, eso es Silvio Rodríguez, que me meto yo que no entiendo de música tampoco. Se lo dice a un fanático de Silvio Rodríguez. Me parece pero muy bueno. bien. Senador Chaguán, Pero estamos con buenas noticias, pues, Matías. Sí, ¿Le puedo contar o no? Pero Mire, mañana, antes de la buena noticia, ¿usted está con Desbordes? lo que nosotros hemos señalado es que a mí, como presidente del partido, me toca encauzar a Renovación Nacional, y por supuesto el candidato del partido es Mario Desbordes. ¿Y por qué no la hizo más corta? Me dijo sí cuando le pregunté, ¿está con Desbordes? ¿Es su candidato? No, porque Desbordes? yo tengo que, a ver, nosotros tenemos que terminar con esta especie de caudillos del sector y del partido, que ha sido la tónica histórica, la fagocitosis de los liderazgos históricos de la centro derecha, y a mí me toca conducir. Y en el partido tengo que reconocer que hay opciones distintas. Hay parlamentarios, hay dirigentes históricos que han manifestado opción o por Joaquín Lavín o por Sebastián Sichel, y en ese sentido a mí lo que me toca es conducir al partido. Lo que yo he señalado, y Mario lo sabe, que el partido ya ha dispuesto todos los medios necesarios para que él pueda desplegar su campaña y en definitiva tener el mejor resultado electoral posible. Hemos manifestado más nuestra plena disposición a participar en todas las actividades de campaña que él estime pertinentes, pero lo que nosotros hemos señalado y hemos concordado que no vamos a buscar sancionar a quien tenga una opción presidencial distinta. Pero también te quiero contar, Matías, que estamos con buenas noticias, porque mañana será un día muy importante para Chile Vamos. Mañana nosotros tenemos convocado a nuestra sede central de Renovación Nacional a los presidentes de los partidos de nuestra coalición y también a sus secretarios generales para institucionalizar la coalición. Una coalición que en la práctica hasta ahora no existe en términos de ser capaz de influir en la opinión pública. La coalición, ¿usted se refiere a qué tipo de elecciones? ¿De convencionales es distinta cuando es de diputados? ¿O es distinta cuando la pregunta básica va a ser la corta, ¿van los republicanos o no? Bueno, lo que nosotros tenemos que discutir es que primero van los 4 partidos de la coalición, y temas de que vamos a discutir es en la amplitud de esa coalición. O sea, vale decir, si es que efectivamente vamos a incorporar o vamos a invitar a republicanos o vamos a tener en el centro político. Yo soy cristiano, como tú bien sabes, Matías. Y yo creo que nuestra coalición tiene que hacer un guiño hacia el centro político, pero tiene que ser capaz de aglutinar a todos aquellos que adhieran a las libertades y, por supuesto, también al marco de nuestro régimen democrático. ¿Y usted tiene definición? Porque Evópoli la tiene, la UDI no la tiene tan clara, Lavín ha dicho que eventualmente sí, pero no. Evópoli dijo que ellos o nosotros. Francisco Chaguán o Renovación Nacional, ¿tienen alguna idea, con qué idea van a ir a esa mesa a conversar respecto de la incorporación o no de republicanos? Nosotros hemos dicho que nuestro sistema democrático está en riesgo. Y ciertamente eso implica que tenemos que tener las alianzas tan amplias como sean posibles para los efectos de asegurar un buen resultado electoral. Y nosotros vamos, para serle súper franco, vamos a tomar decisiones teniendo en cuenta cuáles sean las proyecciones electorales y cómo somos capaces de motivar a nuestros electores. Estamos haciendo nuestros estudios de opinión para los efectos. O sea, si republicanos nos dan el triunfo, los invitamos, si no, no. Ese pragmatismo. Yo creo que acá lo que somos capaces si somos capaces o no, de incorporar a todos aquellos que adhieran a los principios de la libertad y la democracia como sistema político, y que entendamos efectivamente que se adhiera a un proyecto programático que sea capaz de dar esperanza a los chilenos en medio de un clima de incertidumbre. Por supuesto que nosotros vamos a hacer el esfuerzo para que sean incorporados todos y cada uno de los sectores. Ojalá aspiramos a sectores del centro político y también, ¿por qué no? Que será materia de la discusión de un Consejo General, porque acá la presidencia de un partido o la directiva de un partido no está para darse gustitos personales, sino también sino que para poder tomar las decisiones colectivas, y para eso están los órganos internos, que es como lo es el Consejo General. Tal como hemos dicho que el candidato oficial del partido es Mario Desbordes, nosotros vamos a tomar una decisión respecto a nuestro sistema de coalición cuando finalmente se reúne el nuevo Consejo General del partido.
Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional desde Viña del Mar. Ahí está, ¿no es cierto? Sí, Concón. Desde Concón. Muchísimas gracias por, gracias. por responder. Gracias, María. Un abrazo. Chao. Pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública y de alguna manera está produciéndose depende de qué lugar, en qué parte de Chile, se está comenzando a desconfinar partes importantes de grandes ciudades, cosa en la región metropolitana, que hace un mes aproximadamente estaba completamente bajo la restricción de movilidad, estamos bajo cuarentena, y hoy día ya son más de 10, 15 las comunas que pasan a fase 2, tampoco es que se liberó totalmente. Y esto va de la mano con el comportamiento también de las cifras que están resultando bastante mejores en cuanto a nuevos contagios diarios, a cómo se ha liberado o despresionado un poco las camas UCI y también porque aumenta la vacuna. Estos son los factores que permiten entonces empezar a pensar ya cómo vamos a vivir esta nueva etapa de un desconfinamiento progresivo. Vamos a saber hasta cuándo, depende de nosotros, depende de que no entre fuerte una nueva variante, en fin. Pero cuando se habla de desconfinar, se habla de movilidad. ¿Y cómo nos movilizamos para no caer de nuevo en el mismo problema que ya hemos caído, ¿no es cierto? Bueno, para eso está Franco Basso, doctor en transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, para conversar sobre este tema. Franco, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿También desde la región de Valparaíso? Buenas noches, Matías. No, desde acá de Santiago. Está en Santiago ahora. Muy bien. Bueno, tú tienes algunas propuestas que hacer respecto de estas grandes comunas, me refiero a gran cantidad de gente, que pasen a fase 2, es decir, lunes a viernes poder movilizarse y en fin de semana tener que quedarse entonces guardado. Sí, fíjate que con la variante Delta vamos a tener nuevos desafíos muy relevantes. La variante Delta tiene ciertas diferencias tremendamente relevantes en comparación a lo que fue el virus original. Según nos hemos enterado con los primeros estudios, obviamente esto está todavía en análisis, el tiempo de exposición que se requiere para poder tener un contagio con esta nueva variante es mucho menor. Y si bien antes se catalogaba un contacto estrecho cuando teníamos media hora, una hora de contacto con una persona a menos de 1 metro, lo que indica la nueva evidencia es que en el caso de la variante Delta, incluso en menos de 1 minuto una persona sin mascarilla puede contagiar a un porcentaje grande de quienes están a su alrededor. Por lo tanto, el transporte público vuelve a ser uno de los focos donde potencialmente puede haber una mayor cantidad de contagios. Y eso es algo que debiese alarmarnos a todos, particularmente en esta nueva situación en la que estamos con esta nueva variante. Y nosotros debiésemos avanzar en tratar de ir dejando la idea de tener cuarentenas que vayan rotando con eficacias muy bajas, como nosotros hemos observado durante los últimos meses, e ir avanzando a situaciones en las cuales nosotros nos enfoquemos en las situaciones más riesgosas. Y el transporte público hoy en día, y sobre todo con esta nueva variante, es una situación que tiene mucho riesgo. Y por lo tanto nosotros le hemos planteado a las autoridades 2 medidas centrales que debieran tomarse en el cortísimo plazo. Esas 2 medidas son, primero, aumentar la frecuencia. Hoy en día tenemos cerca de 5.900 buses que están operando en hora punta mañana en Transantiago. Eso, fíjate, Matías, que es menos que lo que teníamos en julio, por ejemplo, del año 2019. Es cierto que muchas máquinas han sido vandalizadas, sin embargo, es difícil de pensar, y la gente que nos escucha en sus casas se dará cuenta de aquello, que con la misma cantidad de buses podemos tener menores hacinamientos. Y un segundo punto tiene que ver con evitar que todo el mundo se mueva en los mismos horarios. Y para eso, el día 18 de febrero, nosotros en conjunto con otras universidades, aparte de la Católica de Valparaíso, la Católica de Santiago, la Universidad de Chile, la Diego Portales Lusach, le hicimos entrega a las autoridades de una propuesta para tener un ingreso y egreso diferido al trabajo que, dependiendo del rubro, asigne a las 8, a las 9 o a las 10 un ingreso que permita que la cantidad de personas que hay por metro cuadrado pueda disminuir.
justamente en una situación donde tenemos una variante nueva, que es mucho más contagiosa, yo creo que llegó el momento de por fin poder atacar los puntos que son los puntos más neurálgicos y más riesgosos de la ciudad. Franco, ¿es posible, dentro de los planes que ustedes tienen, modificar comportamientos a través de incentivos de precio en el transporte público? ¿Se hace? ¿Se puede hacer? ¿Te parece adecuado? Es difícil con la tecnología que tenemos actualmente, y de hecho uno de los problemas que tiene el sistema Transantiago hoy en día es que las tarjetas VIP se nos quedó en el pasado. En un minuto, cuando llegó, la tarjeta VIP estaba en el top tecnológico. Y hoy en día los problemas que nosotros tenemos van de la mano justamente con la falta de licitaciones que se han generado, y esto ha tenido también un impacto en la tecnología. La tarjeta VIP, por ejemplo, no permite hoy en día generar economías de escala si tú pagas una cierta cantidad de pasajes. Lo que se hace alto, por ejemplo, en Londres y en varias otras ciudades de Europa, es que si tú pagas, por ejemplo... 10, claro, compras el mes completo, por ejemplo. Claro, o compras el mes completo o compras 10 pasajes y se te hace un pasaje extra. Bueno, todo ese tipo de cosas que a uno le gustaría tener, horarios diferenciados, quizás, por ejemplo, poder hacer que ciertas personas tengan ciertos descuentos, son muy difíciles de hacer con la situación actual. Y de hecho, la mayoría de estas experiencias están teniendo ciertos problemas, no solamente en Santiago, sino en otras partes. Por ejemplo, con la tarifa reducida para los adultos mayores, varios operadores no le hacen caso a esas tarifas, y por lo tanto una situación como la que planteas tú, Matías, podría también ser difícil desde un punto de vista tecnológico. Ahora, tenemos que tratar de entregar todas las facilidades para poder acomodar y hacer que la demanda pueda esparcirse a lo largo de todo el día. Si todos nos movemos a las mismas horas, es decir, entre 7 y 8, y en la tarde entre 5 y 6, es evidente que ningún sistema de transporte público va a tener la capacidad para absorber y poder mantener un distanciamiento físico que sea más o menos razonable. Y justamente nosotros hemos demostrado en estudios que hemos presentado a las autoridades y a la opinión pública que en el sistema Transantiago hay ciertos recorridos, por ejemplo la 712, se me viene a la cabeza, que es un recorrido que va desde Puente Alto a Recoleta, en el cual el porcentaje del tiempo que las personas que van ahí pueden mantener el distanciamiento físico es incluso menor al 10%. Por lo tanto, nosotros tenemos claridad de cuáles son los recorridos que son más complejos, y es ahí justamente donde tenemos que poner todas nuestras fichas para tratar de evitar esa situación, y eso se tiene que hacer justamente con incentivos. Sí. Ejemplo, que es generar incentivos para las empresas que adopten este ingreso y egreso diferido al trabajo podría ayudar. Yo he visto buena acogida por parte del gremio de los empresarios, pero he visto una baja acogida por parte del gobierno, quizás no por tener malas intenciones, pero sí por una falta de gestión, de poder coordinar a los distintos agentes, de poder coordinar a los trabajadores, a también los empleadores, para poder organizar medidas efectivas como este ingreso y egreso diferido al trabajo, que podría alivianar la carga en el transporte público. Franco, tú dices aumentar la oferta de buses en los horarios peak. Me hablaste de 5.400 que se están moviendo en la mañana en horario peak en la región metropolitana, ¿no? ¿Retuve bien? 5.900. 5.900. ¿Cuántos hay estacionados? ¿Cuánto es la disponibilidad? Si alguien te dijera, ok, mañana los ponemos todos, porque es muy buena tu idea. ¿Cuántos hay disponibles? Para saber... Hay 6.800 buses aproximadamente en total en el sistema Transantiago. Eso son las placas patentes que existen hoy en día y que están registradas. Bien. De esas 6.800 máquinas, hay muchas que o están en mantención, por lo tanto no pueden ser utilizadas, otras han sido vandalizadas. Por lo tanto, yo creo que la solución no va de necesariamente utilizar esas mismas. No, porque yo creo que veo que no hace una diferencia dramática entre los 5.900 que hay disponibles hoy día circulando en la mañana, entre las 6.000, ¿cuántas hay en total? ¿6.008? 6.800. 6.008, las que están, ¿cuántas vandalizadas fueron y cuántas están en reparación? Vamos a suponer que bajamos 6.500, son 600 máquinas más.
es harto, es más o menos un 10% más, pero tampoco es dramático que va a cambiar la situación de riesgo en la pandemia, ¿no? Claro, es que yo creo que no solamente se tiene que hacer con esas máquinas, sino hay una serie de otras material rodante que no está siendo utilizado justamente por estos problemas que tiene la Por pandemia. ejemplo, más Por metro... ejemplo, los buses Pullman. Los buses tipo Pullman, ¿Ya? que operan de manera interurbana, ha disminuido mucho la demanda. Por lo tanto, esos mismos buses que se han utilizado en el pasado para poder generar, por ejemplo, buses clones a las líneas del metro, podrían ahora ser nuevamente utilizadas en los periodos de mayor hacinamiento, porque justamente el tren subterráneo es uno de los lugares donde se generan grandes aglomeraciones. Está bueno porque además eso puede generar viajes express, esos Pullman, ¿no? Tú mencionabas el recorrido Puente Alto Recoleta, podría hacerse un recorrido express con esos Pullman. Además aprovechas de ayudar habrá muchos microempresarios o mediana empresa de transporte interurbano que lo está pasando muy mal, lo ha pasado muy mal económicamente el último año y medio. Podría ser ahí también una buena ayuda, ¿no? Sí, nosotros lo hemos planteado. Está también otros tipos de gremios que lo han pasado mal. Piensen, por ejemplo, en los conductores de liebre escolares. Claro. Están también en muy mala situación. Muchos han tenido que reconvertir a otros rubros como el delivery. Pero yo creo que aquí, bueno, como en todo, gran parte de los problemas que ha generado el transporte público y que ha hecho que finalmente sea uno de los pocos lugares donde se puede de manera legal congregar 100 personas en un espacio de 25 metros cuadrados, es justamente la falta de gestión que ha tenido el gobierno y también, digámoslo, ¿por qué no?, la falta de escuchar un poquito más la evidencia. Nosotros le hemos presentado esta propuesta hace tiempo, tuvimos una buena acogida de parte del ministro de Economía, pero desde el Ministerio de Transporte comenzaron a poner una serie de trabas que la verdad es que uno hubiese esperado una recogida distinta, sobre todo cuando es evidencia que se pone sobre la mesa. En el informe que nosotros le entregamos el 18 de febrero, demostramos de manera matemática que se podía llegar a disminuir los hacinamientos hasta en un 40%. Y eso, cuando estamos hablando justamente ahora de la variante Delta, que en pocos minutos puede generar contagios masivos, son valores tremendos. Estamos terminando nosotros un estudio que esperamos poder entregar durante las próximas semanas, en el cual calculamos, dependiendo del origen, de la comuna de origen, cuál es el tiempo de exposición que tienen las personas que salen de esas distintas comunas. Y estamos observando que en las comunas periféricas tenemos tiempo de exposición promedio que pueden fácilmente superar los 50 minutos. Es decir, que en 50 minutos en varias comunas de Santiago yo no puedo mantener este distanciamiento físico que requieren y que nos indican las autoridades epidemiológicas. En ese estudio también estamos calculando la cantidad de personas con las cuales la gente se encuentra, es decir, cuántos serían eventualmente contactos estrechos bajo esta nueva catálogo de contacto estrecho, esta nueva variante, y llegamos a cifras que son superiores a 100%, a 100 personas, es decir, alguien que toma el transporte público en comunas periféricas, para poder llegar a su destino, se tiene que topar y estar de manera estrecha, en promedio con 100 o más personas. Por lo tanto, tenemos que tratar de hacer todo lo posible para que, por una parte, se pueda mantener el teletrabajo lo que más se pueda. Ahí yo creo que hay muchos esfuerzos que poner. No hemos olvidado un poco de ese tema, pero hay muchas empresas que no siendo esenciales y que teniendo la posibilidad de generar el teletrabajo, no lo están haciendo. Bueno, y más que pensando en estos talibanes del encierro, tenemos que poner las medidas justamente ahí donde generan una mayor efectividad. Y el teletrabajo, por ejemplo, es algo que podrías, como decías tú, Matías, generar incentivos para que se siga manteniendo en el tiempo. Pero ojo, el teletrabajo tiene otras externalidades, que puede ser la salud mental, que puede salir también la productividad. No todas las personas tienen las comodidades en su casa para trabajar porque vive toda la familia que no está yendo al colegio y no pueden concentrarse. Es decir, hasta por ahí nomás, o es relativo, podríamos decir. No en todos los casos el teletrabajo es lo ideal.
No, y hay estudios que demuestran, de hecho, que la gente que puede hacer teletrabajo está más correlacionado con el ingreso. O sea, no es la misma la cantidad de teletrabajo que se puede hacer en Las Condes o Vitacura que lo que se puede hacer en Puente Alto, La Pintana o otro tipo de comunas. Pero lo que sí se tiene que hacer es que todas las personas que tengan las condiciones en su casa y que puedan hacer teletrabajo tienen que seguir manteniéndolo. Porque eso es algo que evita que después se tengan que generar nuevos confinamientos. Nosotros, desde el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, hemos estado monitoreando la movilidad en distintas regiones y se ha visto que en las últimas cuarentenas el impacto que tienen es casi cero, es realmente casi cero. Por lo tanto, si el día de mañana las autoridades van a volver a pensar en volver a una fase 1 como la que tuvimos en estas 24 comunas que salieron hoy día de cuarentena, bueno, la verdad es que esas medidas hoy en día no están teniendo ningún impacto. Sí, no es real la cuarentena, o no estaba siendo real. Por último, Franco, mencionaste al pasar que había medidas que las habían acogido bien en la autoridad. ¿Cuáles de ellas se han materializado y las podemos ver hoy día? A ver, hay varias medidas que son más operacionales. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la ventilación. Al principio, cuando se generó estos primeros brotes, se pensaba de que había mucho contagio por contacto. La verdad es que el contagio por contacto, según han mostrado las últimas investigaciones, son situaciones que son bastante extrañas, poco probables. Por lo tanto, algo que ha ido ganando relevancia y que por lo menos en el caso del Metro de Santiago sí se ha puesto un empeño por tratar de resolver, tiene que ver con la ventilación. Y los carros del Metro de Santiago son capaces de en 30 segundos renovar el aire con unos sistemas que son bastante modernos de biolixiviación que te permite con nanopartículas eliminar en 30 segundos generando corrientes de aire, cambiar el aire para que las personas no se contagien si es que hay alguien que tiene el virus. Ese tipo de medidas tiene que replicarse un poco más fuerte en el caso de los buses. Debiésemos tener el 100% de las ventanas abiertas cuando se puede. Yo sé que es difícil, estamos ahora en un periodo de invierno y que por lo tanto, a pesar de que sea difícil, sería recomendable avanzar también en ese tipo de medidas que finalmente pueden llegar a salvar vidas. Franco Basso, doctor en transporte de la Católica de Valparaíso, con estas propuestas y esta nueva realidad del transporte que se desconfina en las ciudades, empezamos a poder movernos, ver cómo conviene moverse, qué conductas tomar y qué medidas desde la autoridad poder imprimir para gestionar mejor la movilidad. Franco, muchas gracias como siempre. Muy buenas noches. Muchas gracias, Matías. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepille.cl. Vamos a nuestro portal de noticias, donde congregamos distintos contenidos producidos por las distintas plataformas de TVN. El 24horas.cl está allí y tiene de noticia cabecera principal en este momento que la Intendencia decreta preemergencia ambiental por tercer día consecutivo en la región metropolitana. No sé si alcanza a ver usted la foto ahí. Los que vivimos aquí en la región metropolitana lo sentimos y se ve, si uno toma cierta altura, en cualquier lugar, edificio, se ve una capa horriblemente tóxica. Así están las cosas. Pausa y volvemos. Espérenos. Spider es una fintech norteamericana que brinda soluciones de inversión inmobiliaria con rentas inmediatas, así como toda la asistencia legal y contable para que las personas puedan tener en un solo punto de contacto las soluciones. Ingresa en www.spider-investments.com para ver las distintas alternativas de inversión. Vamos a la pantalla principal y revisamos el tiempo. Pero partamos por la temperatura de este momento en la región metropolitana, si le parece, señor director. En este momento el cielo está nublado y hay 5 grados con 1/10. Pues bien, para mañana y pasado, mañana miércoles, suena raro, claro, fue feriado hoy el lunes, para mañana miércoles y jueves tendremos cielo nublado para mañana y una máxima probable de 15 grados.
Para el jueves los mismos 15 grados de máxima probable, pero el cielo estará parcial. Veamos otras regiones del país. Vamos a Vicuña, región de Coquimbo. Tendrá unos agradables 25 grados como máximo, ya los quisiéramos aquí, y cielo parcial. Y en el sur, en la región de los lagos, Puerto Montt tendrá cielo parcial y 10 grados de máxima probable. ¿Está claro para mañana entonces? ¿Sabe quién estuvo de cumpleaños ayer? Este señor que escuchamos de fondo, don Elmer Figueroa. Sí, el cantante puertorriqueño que probablemente usted también conoce como Chayanne. Cumplió 53 años, una amplísima trayectoria con más de 50 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y con una fanaticada incondicional que lo convierten en uno de los artistas latinos más exitosos de la música. Fíjese que Chayanne cuenta con más de 15 discos de estudio que recopilan sus grandes éxitos, como el que escuchamos de fondo, pues, Un siglo sin ti. Este sencillo pertenece al álbum Sincero. Fue grabado en 2003 con la colaboración de Franco De Vita y Stefano. De hecho, Un siglo sin ti fue escrita por Franco De Vita justamente para don Elmer Figueroa Chayanne. Con él nos despedimos, le deseamos muy buenas noches, gracias por venir, chao.